Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy abordamos un tema que, bueno, siempre genera tensión. Cómo equilibrar los beneficios económicos que prometen grandes proyectos industriales Sí, con los posibles riesgos para la salud pública, especialmente a largo plazo. Nos centraremos en un caso concreto, la mina Cobre Panamá allá en Donoso. Un caso muy relevante, sin duda. tenemos en nuestras manos un análisis bastante detallado. Se titula Mina Donoso, Salud versus Economía. Este documento se mete de lleno en la evaluación científica de los riesgos toxicológicos y de salud pública, ligados a esta enorme mina. Ajá. Y mira tanto la evidencia, digamos, inmediata como las proyecciones futuras. Importante ver ambos plazos, claro. Nuestra tarea hoy es, pues, desmenuzar los argumentos científicos que presenta este material. Vamos a examinar esa pugna constante entre economía y salud. La eterna tensión. Exacto. También el llamado principio de precaución que tanto invocan las comunidades afectadas. Las amenazas químicas, muy específicas de este tipo de minería de cobre. Sí, que no son pocas. Y, crucialmente, vamos a contrastar las promesas de seguridad operacional, lo que dice la empresa, con la evidencia documentada de problemas ambientales. Y lo que parecen ser importantes vacíos regulatorios o, bueno, de supervisión. Ok. Entramos en materia. La gran pregunta que flota sobre todo esto es bastante directa, ¿no? ¿Puede una actividad económica, por muy lucrativa que sea, justificarse si hay riesgos demostrables, o al menos muy probables, para la salud de la gente que vive cerca? Exacto. Y desde la ciencia, el análisis subraya una asimetría fundamental en este debate. Los beneficios económicos, empleos, ingresos fiscales, inversión, bueno, suelen ser visibles y cuantificables casi de inmediato. Se ven rápido. No, pero los daños a la salud derivados de la exposición crónica a contaminantes ambientales, piensa en metales pesados, partículas finas, esos pueden tardar años, incluso décadas, en manifestarse clínicamente. Es un desfase temporal enorme. Claro, un desfase que complica muchísimo la toma de decisiones. Y ahí es donde entra ese concepto que mencionaste. El principio de precaución. Es fundamental en salud pública y ambiental. Dice que cuando existen amenazas creíbles de daño grave o irreversible al ambiente o a la salud, Ajá. la falta de certeza científica absoluta no debe usarse como pretexto para posponer medidas efectivas para prevenir ese daño. O sea, ante la duda razonable, mejor prevenir. Exactamente. Dicho de otro modo, ante la duda razonable y el potencial de daño severo, es mejor prevenir que lamentar. Y la carga de demostrar que la actividad es segura, bueno, recae sobre quien la propone, no sobre la comunidad potencialmente afectada. Entendido. El documento que analizamos realmente enfatiza esa asimetría. Por un lado, los empleos y los ingresos fiscales que genera la mina ahora. El ahora. Sí. Y por otro, la posibilidad de un aumento en enfermedades crónicas. Hablamos de cáncer, problemas neurológicos, insuficiencia renal, para las generaciones futuras que vivan en la zona. Generaciones futuras. Incluso hace una analogía fuerte. Menciona que actividades ilícitas muy lucrativas no son aceptables por su claro daño social. Sugiere que la rentabilidad no puede ser el único criterio. Es un punto fuerte, sí. Más grande de Centroamérica, el potencial de impacto, tanto positivo como negativo, pues, es gigantesco. Totalmente. Y el intento formal de demostrar esa seguridad inicial fue el Estudio de Impacto Ambiental, el ESIA, presentado en 2011 por Minera Panamá S.A. y elaborado por Golder Associates Panamá S.A. El ESIA, el papel que lo aguanta todo, dicen a veces. Bueno, este tipo de estudios son cruciales. Modelan los posibles impactos y proponen medidas de mitigación. Pero aquí está el detalle clave, la clave de bóveda. La validez de ese estudio y de su evaluación de riesgos a la salud humana incluida depende absolutamente de que la operación real, día a día, siga al pie de la letra esas medidas de mitigación. Entiendo. O sea, el modelo es tan bueno como su implementación en el mundo real, ¿verdad? Precisamente, lo que resulta fascinante y preocupante es que si ocurren incumplimientos graves durante la operación, por ejemplo, descargas de residuos no tratadas o no autorizadas, fallos en la contención de relaves, etc., entonces el riesgo que se modeló en el papel, Sí. basado en un escenario de cumplimiento ideal, digamos, se convierte en un riesgo real y ejecutado en el terreno.
la evaluación de riesgos original, por muy bien hecha que estuviera, pierde su validez predictiva. Claro, porque las condiciones cambiaron. Exacto. Ya no representa la realidad operativa. Ok. Ahora, hablemos de los riesgos inherentes a este tipo de minería. Estamos hablando de extraer sulfuros de cobre, y eso tiene implicaciones geoquímicas muy, muy específicas. Quizás el riesgo más persistente y conocido a nivel mundial es el drenaje ácido de roca o DAR. DAR. A ver, ¿puedes explicar brevemente qué es y por qué es tan problemático? Claro. Mira, muchas rocas que contienen metales como el cobre también contienen minerales de sulfuro, como la pirita, el llamado oro de los tontos. Ajá, la pirita. Cuando excavas y expones estas rocas al aire y al agua, algo inevitable en una mina a cielo abierto, los sulfuros reaccionan químicamente, oxidan y generan ácido sulfúrico, Ácido sulfúrico. directamente de la roca. Sí. Y este ácido, a su vez, disuelve y moviliza metales pesados que estaban atrapados en la roca, liberándolos al ambiente, principalmente al agua. O sea, la propia roca se vuelve una fuente de contaminación peligrosa. Exacto. Y lo más problemático del DEAR es que es un proceso que puede continuar por sí solo durante cientos, incluso miles de años, mucho después de que la mina cierre. Miles de años. Uf, sí. Y lo clave aquí, el propio estudio geoquímico que se hizo para el proyecto de Cobre Panamá confirmó que una parte significativa del material rocoso endonoso tiene potencial de generar acidez. Se clasifica como PGA, potencial de generación de acidez. Entendido. Por lo tanto, el riesgo de DAR no es una hipótesis remota, es algo inherente a la geología del sitio. Está ahí. Ok, o sea, el problema no es solo lo que se añade en el proceso minero, sino lo que la propia roca libera una vez que la mueves. Y este ácido, dices, moviliza otros contaminantes. ¿Cuáles son los que más preocupan según este análisis? Habla de contaminantes de preocupación sanitaria específica, los COX. Sí, el análisis identifica varios COX críticos que podrían llegar a las fuentes de agua y potencialmente a las comunidades, ya sea por consumo de agua o de alimentos contaminados. ¿Cuáles son los principales? Primero, los metales pesados clásicos por su toxicidad crónica. Arsénico As, cadmio CD, plomo PB y mercurio Hg. Estos son los villanos conocidos, digamos, los de siempre. Sí. El arsénico es un carcinógeno humano confirmado, clase 1 según la IRC, la Agencia de Cáncer de la OMS. Está vinculado a cáncer de pulmón, vejiga, piel, a menudo por exposición a través del agua. ¡Caramba! El cadmio se acumula en los riñones durante décadas. Es una causa reconocida de enfermedad renal crónica e hipertensión. Tarda mucho en dar la cara. Décadas. Ajá. Y el plomo y el mercurio, bueno, son especialmente dañinos para el cerebro en desarrollo. Causan déficits cognitivos permanentes en niños, incluso a niveles de exposición bajos. Permanentes. Eso es gravísimo. ¿Y qué otros metales menciona el análisis? También se mencionan el cobre Q y el aluminio AA. Es irónico, ¿no? El cobre, que es el producto buscado, Claro. si se libera en exceso al ambiente acuático, puede causar problemas gastrointestinales, daño hepático, renal. Y el aluminio, aunque no es tóxico en su forma mineral original, Ajá. se vuelve soluble y móvil en condiciones ácidas, como las creadas por el DAR, y en esa forma soluble es neurotóxico. Es interesante que el propio ESIA original de Minera Panamá ya reconocía la posibilidad de impactos negativos por cobre y aluminio en la calidad del agua si las medidas de control fallaban. O sea, ellos mismos lo advertían como un riesgo potencial. Estaba ahí, en el documento. Y el cianuro, siempre se oye hablar de cianuro en minería de oro, ¿también se usa aquí en cobre? Sí. El documento menciona que el cianuro se utiliza en el proceso de concentración del cobre, aunque existen protocolos internacionales muy estrictos para su manejo seguro. El Código Internacional de Manejo del Cianuro, por ejemplo. Y la empresa se compromete a seguirlos, claro. Pero la simple presencia de una sustancia tan tóxica exige sistemas de monitoreo y control extremadamente rigurosos y transparentes para prevenir cualquier liberación accidental. Mucha vigilancia necesaria. Entonces, tenemos una lista de sustancias químicas bastante preocupantes. Y enfatizas que el riesgo principal no es necesariamente un gran derrame agudo, sino algo más sutil. Exactamente. Lo crucial, y lo que a menudo se subestima, es el peligro del daño crónico.
la exposición sostenida a dosis bajas o moderadas de estos contaminantes. ¿Cómo ocurre eso? Generalmente a través del consumo continuado de agua que no cumple los estándares de calidad, o de alimentos, pescado, productos agrícolas, que han bioacumulado los metales del agua o del suelo contaminado. Claro, se van acumulando en la cadena alimenticia. Exacto. Los efectos no son inmediatos, son insidiosos. Piensa en el plomo y el mercurio en niños. No causan una enfermedad obvia al principio, pero roban puntos de coeficiente intelectual. Afectan la capacidad de aprendizaje, el comportamiento. Y de forma irreversible. Irreversible, sí. O el cadmio. Se acumula silenciosamente en los riñones durante 20 o 30 años antes de que la persona desarrolle una enfermedad renal crónica, que luego requerirá diálisis o trasplante. Es como una bomba de tiempo sanitaria. Una bomba de tiempo. Aquí es donde la cosa se pone realmente complicada, ¿verdad? Porque el análisis no se queda solo en la teoría de los riesgos potenciales. Los contrasta con la realidad operativa documentada en Panamá. Menciona informes específicos. Sí, este es un punto central del análisis. La mina opera en la subcuenca del río Ubero, que también se conoce localmente como Río del Medio. Ajá. Este río desemboca en el río Caimito, y ambos son fuentes de agua fundamentales para varias comunidades en los distritos de Donoso y Omar Torrijos Herrera. Hablamos de Miguel de la Borda, Coclé del Norte y otras. Comunidades que dependen de esos ríos. Totalmente. Y el análisis cita informes oficiales del Ministerio de Ambiente de Panamá, Mi Ambiente, que en el pasado documentaron lo que calificaron como graves incumplimientos por parte de la empresa minera. Graves incumplimientos. ¿De qué tipo? ¿Qué se encontró específicamente? Según el documento que revisamos, que cita estos informes de Mi Ambiente, se documentó específicamente la descarga de residuos provenientes del proceso de la tina de relaves, que es donde se depositan los desechos de la extracción. Sí, los desechos. Directamente a cuerpos de agua naturales. Y lo crucial aquí, esto se hizo sin contar con el permiso requerido por la normativa panameña sobre vertidos de aguas residuales. La norma DGNTI-COPANIT 35-2000. Descargas no autorizadas de residuos mineros al río. Eso suena muy serio. Muy serio. De hecho, el informe oficial de Mi Ambiente, según lo citado en nuestro análisis, fue explícito al afirmar que estas descargas no autorizadas causaron impactos negativos en los ecosistemas naturales y poblaciones humanas adyacentes. ¿Impactos negativos? Sí, debido al aporte de posibles contaminantes peligrosos como metales pesados, etc. Esto crea lo que el análisis llama una brecha sanitaria enorme. Un punto ciego donde no se puede garantizar la seguridad de la exposición de las comunidades aguas abajo. Una brecha sanitaria. Además, se menciona que también se encontraron incumplimientos en las descargas de las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas de la mina y del puerto asociado. Tampoco cumplían con la ley. Pero espera, esto genera una contradicción enorme que el análisis también señala. Por un lado, tienes estos informes internos de Mi Ambiente hablando de graves incumplimientos. Ajá. Y por otro lado, el análisis menciona que la empresa afirmaba públicamente su fiel cumplimiento del estudio de impacto ambiental y reportaba resultados de auditorías ambientales contratadas por ellos mismos como sin hallazgos relevantes. ¿Cómo? ¿Cómo es posible esta discrepancia? ¿Cómo puede ser? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y apunta a un posible fallo profundo en los mecanismos de verificación, de supervisión, de gobernanza ambiental. ¿Eran las auditorías externas suficientemente rigurosas? Quizás no. ¿Tenían acceso a toda la información? ¿Se enfocaban solo en el cumplimiento documental o también en el desempeño real y los impactos? El análisis sugiere que para que cualquier afirmación de seguridad sea creíble, se necesita un sistema de monitoreo que sea verdaderamente independiente, transparente. Claro. Y cuyas auditorías, como la auditoría integral que Mi Ambiente inició posteriormente con la empresa SGS Panama Control Services, Inc., se enfoquen explícitamente en evaluar el riesgo real para la salud pública y el ambiente, incluyendo muestreos directos en las comunidades y ecosistemas afectados, no solo revisando papeles presentados por la empresa. Tiene todo el sentido. No basta con decir que se cumple, hay que poder demostrarlo de forma independiente y verificable. Y no hablamos solo del agua, ¿verdad? El aire también es un factor importante. Por supuesto, la minería a cielo abierto es, por naturaleza, una actividad que genera muchísimo polvo. Las voladuras para romper la roca, la trituración del mineral, el transporte masivo en camiones por caminos no pavimentados. Claro, el movimiento constante.
Todo eso levanta enormes cantidades de material particulado, especialmente las partículas finas, PM10, y las aún más pequeñas, las PM2.5. Que son las más peligrosas, ¿no? Sí, porque penetran profundo en los pulmones. Estas partículas son un riesgo conocido para la salud respiratoria. Causan o exacerban enfermedades como el asma, la bronquitis crónica EPOC, y también se asocian con problemas cardiovasculares. Entiendo. Panamá tiene normas de calidad del aire. Se menciona la norma 2610 HIP 109. Y es fundamental que exista un monitoreo continuo y transparente de la calidad del aire en las comunidades cercanas a la mina, para asegurar que esos estándares y las guías internacionales de la OMS se cumplen consistentemente. Monitoreo continuo y transparente. Parece ser la clave en todo esto. Ahora, volviendo al agua, que parece la vía de exposición más crítica para los metales pesados. Mencionaste que Panamá tiene normativas. ¿Qué tan estrictas son comparadas internacionalmente? Bueno, sobre el papel, la normativa panameña de calidad de agua potable, la DGNTI Copanit 23395-99, es bastante robusta según indica el análisis. Establece valores máximos permitidos, DME, para muchos contaminantes. Ajá. Y para los metales pesados clave que mencionamos, arsénico, cadmio, plomo, estos límites están alineados con las guías recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización Panamericana de la Salud, OPES, que son el estándar de referencia global. O sea, los límites son buenos. Sí, por ejemplo, tanto para arsénico como para plomo, el límite es de 10 microgramos por litro, microgramos sobre litro, y para cadmio es de 3 microgramos por litro. Son niveles bastante exigentes, sí. Ok, entonces el marco legal existe. Pero, como hemos visto, tener la ley no es suficiente, si no se cumple. Exacto. Como recalca el análisis, la existencia de buenas normas no garantiza la protección de la salud si no hay una supervisión activa, un cumplimiento riguroso y constante, y consecuencias reales para los incumplimientos. Claro. Y esto es especialmente crítico cuando ya se han documentado incumplimientos previos que afectaron directamente la calidad del agua en las cuencas relevantes. La auditoría integral que mencionamos antes, que involucró a varias entidades gubernamentales, incluyendo al Ministerio de Salud, MINSA. Sí. Fue un paso importante, porque reconoció formalmente la dimensión sanitaria del problema. Pero esto nos lleva a una pregunta más profunda que plantea el análisis. ¿Basta con hacer inspecciones de cumplimiento de normas? ¿A qué te refieres? ¿Qué es lo que faltaría? Lo que el análisis identifica como el mayor vacío científico, el que realmente impide poder afirmar con certeza científica que la operación minera es inocua a largo plazo para la salud de las poblaciones cercanas, es la ausencia de un sistema de vigilancia epidemiológica comunitaria. Vigilancia epidemiológica comunitaria. ¿Puedes explicar qué significa eso en este contexto? ¿Qué implicaría? Significa ir más allá de medir los contaminantes en el ambiente, el agua, el aire, el suelo, y empezar a medir los efectos reales en la salud de las personas expuestas. Medir a la gente. Exacto. Los estándares de agua, como los VMP que mencionamos, miden la exposición permitida. Pero para probar la inocuidad, es decir, la ausencia de daño, necesitas medir los resultados de salud en la población. Claro. Necesitas datos concretos sobre si las tasas de enfermedades renales, problemas neurológicos, ciertos tipos de cáncer o los niveles de metales pesados en la sangre o orina de los residentes están aumentando o se mantienen estables en comparación con poblaciones no expuestas. Entiendo. Necesitas saber si la gente se está enfermando más, no solo si el agua tiene un nivel de contaminante por debajo de un límite legal. Precisamente. Y el análisis señala que esta falta de seguimiento epidemiológico sistemático en las comunidades cercanas a grandes proyectos extractivos es un desafío crónico en muchas partes de América Latina. No solo en Panamá, entonces. No, es un problema extendido, sin tener datos de línea base, es decir, cómo estaba la salud de la gente y sus niveles de exposición a metales antes de que la mina empezara a operar o en sus fases muy tempranas. El antes y después. Exacto. Y sin un monitoreo continuo y a largo plazo de la salud en las comunidades potencialmente afectadas, Donoso, Coclé del Norte, Miguel de la Borda, etc., es científicamente imposible determinar si los problemas de salud que puedan surgir en el futuro están relacionados causalmente con la mina o no. Se vuelve muy difícil probarlo. Imposible, diría yo, científicamente.
Las afirmaciones de seguridad actuales se basan principalmente en modelos de ingeniería, cumplimiento documental y monitoreo ambiental puntual, pero no en evidencia directa de la salud poblacional a lo largo del tiempo. Falta esa pieza. Entonces, probar la seguridad a largo plazo se vuelve extremadamente difícil, casi imposible, bajo las condiciones actuales que describe el análisis. Y como mencionabas antes, la toxicidad crónica es sigilosa, ¿no? Muy sigilosa. Los efectos neurológicos en niños por plomo o mercurio representan un costo social y humano que no se pueda revertir y que fácilmente podría superar los beneficios fiscales que la mina genera en el corto plazo. Es muy probable. Y el daño renal por cadmio que aparece décadas después. Eso se convierte en una carga enorme para el sistema de salud pública, mucho después de que la mina haya cerrado, y quizás la empresa ya ni esté presente. Absolutamente. Y desde el punto de vista epidemiológico, incluso si tuvieras datos de salud, atribuir la causalidad directa a la mina es complejo. Siempre hay múltiples factores que influyen en la salud de una comunidad: la dieta, el acceso a agua potable segura de otras fuentes, el saneamiento básico. Claro, no todo es la mina. Exacto. Otras posibles exposiciones ambientales o laborales, factores genéticos, etc. Por eso se necesitan estudios de cohortes bien diseñados, que sigan a grupos de personas expuestas y no expuestas a lo largo del tiempo. Y, fundamentalmente, se necesita esa línea de base sanitaria previa, para poder hacer comparaciones válidas. Experiencia de Chile, un país con una tradición minera mucho más larga. ¿Y qué dice al respecto? Sí, lo usa como un ejemplo de que incluso en países con vasta experiencia minera, persisten desafíos importantes en cuanto a garantizar servicios básicos adecuados, como agua potable y saneamiento, en las zonas mineras. Ajá. Esto sugiere que gestionar los riesgos y asegurar que los beneficios económicos se traduzcan en bienestar duradero para las comunidades locales requiere una gobernanza muy sólida y un compromiso a largo plazo que, bueno, a menudo es difícil de mantener. Una gobernanza fuerte y sostenida en el tiempo. Y luego está el desafío supremo que mencionaste al principio, el drenaje ácido de roca, el DAR. Dijiste que puede durar siglos. ¿Cómo se maneja algo así a perpetuidad? ¿Es siquiera posible? Ese es quizás el mayor desafío técnico y financiero a largo plazo de este tipo de minería. El DAR requiere tratamiento del agua de forma continua, potencialmente a perpetuidad. A perpetuidad. Suena increíble. Suena, y lo es, para neutralizar el ácido y remover los metales antes de que el agua llegue a los ríos, asegurar la estabilidad geoquímica de las enormes cantidades de residuos mineros, los relaves, en latina, las pilas de roca estéril durante siglos, incluso ante eventos climáticos extremos o si las instituciones que deben supervisar fallan o desaparecen, es una tarea monumental. Monumental, sí. La única forma científica de abordar esto es mediante un monitoreo geoquímico extremadamente riguroso, continuo, transparente y con financiamiento garantizado a muy largo plazo, capaz de detectar cualquier inicio de movilización de metales mucho antes de que represente un riesgo para las fuentes de agua humana. La seguridad no es solo evitar accidentes hoy, es garantizar la mitigación indefinidamente. Ok, entonces, resumiendo un poco lo que hemos desglosado hasta ahora basándonos en este análisis, mina Donoso salud versus economía. Parece haber, por un lado, riesgos confirmados a corto plazo, evidenciados por esos incumplimientos operativos que fueron documentados en el pasado. Las descargas no autorizadas. Exacto, como esas descargas de residuos y aguas residuales, que potencialmente expusieron o exponen a las comunidades debido a fallas en la supervisión y el control efectivo. Sí. Y, por otro lado, existe un riesgo intrínseco a largo plazo, que viene de la propia geología del lugar, ese potencial confirmado de generar drenaje ácido de roca El PGA. y de la toxicología de los metales pesados que pueden ser liberados, la amenaza de exposición crónica, un riesgo que podría extenderse indefinidamente, mucho más allá de la vida útil de la mina. Esa es una buena síntesis de la situación que plantea el análisis, sí.
Y a partir de ahí el documento concluye que para poder afirmar con base científica sólida que la operación minera no causará problemas de salud significativos ni a corto ni a largo plazo, Ajá. se necesitarían cumplir varias precondiciones científicas y de monitoreo que, según el análisis, actualmente no existen o son claramente deficientes en el caso de Cobre Panamá. ¿Cuáles son esas precondiciones? ¿Qué es lo que se necesitaría implementar para cerrar esa brecha de incertidumbre que mencionas? El análisis es bastante específico en esto. Menciona al menos 3 pilares fundamentales que deberían estar operativos. Primero, un sistema de vigilancia epidemiológica comunitaria que sea independiente. Independiente, clave. Fundamental. Esto significa que debería ser gestionado por entidades públicas como el Ministerio de Salud, MINSA, en colaboración con instituciones académicas como la Universidad de Panamá o de investigación como el Instituto Conmemorativo Gorgas. Entidades neutrales. Exacto. Este sistema tendría que incluir biomonitoreo periódico, es decir, medir los niveles de metales clave, plomo, cadmio, arsénico, mercurio, en muestras de sangre u orina de los residentes en las áreas potencialmente afectadas, y compararlos con grupos de control no expuestos. Ok. Y también debería ser un seguimiento activo de la incidencia de enfermedades crónicas relevantes, renales, neurológicas, respiratorias, cáncer, en esas comunidades a lo largo del tiempo. Esto se considera fundamental y, según el análisis, falta por completo en la actualidad. Entendido. Medir directamente a la gente y su salud, de forma continua e independiente. ¿Qué más? ¿Cuál es el segundo pilar? Un monitoreo geoquímico y toxicológico del agua que sea permanente y con acceso público a los datos. Se necesitaría una red densa de puntos de monitoreo funcionando en tiempo real o con alta frecuencia. Donde, tanto en las fuentes de agua superficial, ríos, quebradas, como subterránea, en puntos clave aguas abajo de las instalaciones mineras, relaves, pilas de roca, planta de proceso, y a lo largo de las cuencas del Río del Medio y Río Caimito, cubriendo toda la zona de influencia. Exacto. Este monitoreo debería rastrear no solo los metales pesados críticos, As, Pb, Cd, Q, Al, Hg, sino también indicadores clave del drenaje ácido de roca, como pH, sulfatos, acidez. Y un aspecto crucial, los datos generados por este monitoreo deberían ser públicos y accesibles fácilmente, casi en tiempo real. Transparencia total. Sí, para que científicos independientes, organizaciones civiles y la ciudadanía en general puedan realizar su propio escrutinio y análisis. La transparencia es clave para generar confianza. Tiene muchísima lógica. Si los datos son públicos, la confianza aumenta. Y el tercer pilar que menciona el análisis. Auditorías científicas realizadas por terceras partes independientes y certificadas globalmente. Las auditorías ambientales y de cumplimiento no pueden ser solo revisiones documentales o hechas por entidades sin la máxima calificación técnica internacional. No cualquier auditoría sirve. No, deberían ser llevadas a cabo por firmas o instituciones científicas independientes con experiencia demostrada y certificaciones de clase mundial específicamente en el manejo de residuos mineros de sulfuros y en el control del drenaje ácido de roca. Expertos reales en el tema específico. Exacto. Y el enfoque de estas auditorías debe ir más allá del simple cumplimiento de la norma nacional. Debe verificar la aplicación de los estándares internacionales más rigurosos, como las guías de la OMS para contaminantes en agua y aire. Y, muy importante, deben auditar en profundidad la viabilidad técnica y, sobre todo, la solidez financiera de los planes de cierre y postcierre de la mina. ¿La plata para el futuro? Justamente, específicamente en lo referente al manejo a perpetuidad del DAR. ¿Está garantizado el financiamiento para tratar esa agua por siglos? ¿Quién lo garantiza? ¿Cómo? Vaya, son requisitos bastante exigentes, pero suenan completamente lógicos si el objetivo es, de verdad, garantizar la salud a largo plazo. La conclusión final del análisis, entonces, ¿cuál es? ¿A qué llega? La conclusión es bastante directa, bastante contundente. Sostiene que la preocupación expresada por sectores de la ciudadanía panameña sobre los riesgos para la salud asociados a la mina está científicamente validada. Validada científicamente. Sí, tanto por los riesgos inherentes a la geología y la química del proceso, como por los incumplimientos operativos que han sido documentados oficialmente en el pasado. Y afirma que, en las condiciones actuales, no es posible demostrar científicamente la inocuidad de la operación a largo plazo. No se puede probar que es seguro, no con la información y los sistemas actuales.
principalmente porque falta la infraestructura científica necesaria para generar esa prueba. Falta la vigilancia epidemiológica comunitaria, falta un monitoreo ambiental completamente transparente y accesible, y se requieren auditorías independientes de la más alta calificación enfocadas en el riesgo sanitario y el manejo perpetuo de residuos. Faltan las herramientas para dar certeza. Exacto. El análisis cierra diciendo que la protección de la salud comunitaria debería ser una garantía técnica verificable, adecuadamente financiada y operativa desde el principio, no una simple promesa basada en modelos predictivos o declaraciones corporativas. Una conclusión potente, sin duda. Deja claro que hay un camino científico para abordar la incertidumbre, pero que requiere un compromiso y una inversión significativos en monitoreo y vigilancia independientes, mucho más allá de lo que quizás se ha hecho hasta ahora. Exactamente. Y esto nos deja con una reflexión final que quizás valga la pena considerar, ¿no? Una pregunta que se deriva de todo este análisis. Si asegurar el cumplimiento de las normativas ambientales y contener eficazmente los riesgos es un desafío tan complejo y, como hemos visto, a veces fallido mientras la mina esté en plena operación, cuando se supone que hay más ojos mirando, claro, con todos los recursos disponibles y, presumiblemente, bajo el escrutinio público y regulatorio, ¿qué tipo de garantía financiera realmente robusta y blindada? ¿Y qué tipo de estructura de supervisión verdaderamente independiente, transparente y con capacidad de perdurar por generaciones sería necesaria para proteger la salud pública y el ambiente a muy largo plazo? A muy largo plazo. Sí, mucho después de que la mina haya cerrado, los beneficios económicos inmediatos hayan cesado y la atención pública inevitablemente se haya desviado hacia otros temas. Es una pregunta sobre la responsabilidad intergeneracional que este tipo de proyectos gigantescos plantea, una pregunta que queda abierta.